Muy buenos días, un saludo especial en nombre del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Dogmática Disciplinaria, que hace parte del primer ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario. Con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del 2015, el diseño de disciplina judicial previsto por el legislador de 1991 fue objeto de su primera gran reforma, la cual implicó, entre otras, la decisión del Consejo Superior de la Judicatura y la conformación de una nueva comisión disciplinaria con competencia para juzgar a los empleados judiciales, pero sin atribuciones en materia de acciones de tutela y conflictos de competencia. Próxima a entrar en vigencia plena la Ley 1952 del 2019, junto con la Ley 2094 del 2021, normas integradoras del Código General Disciplinario, resultan cuestiones inquietantes y nucleares en torno a la aplicación e interpretación de esta normativa, en el marco no solamente de la Carta Fundante, sino que también en cuanto a las categorías dogmáticas que conforman la estructura de la responsabilidad disciplinaria. La conferencia del día de hoy tiene como propósito analizar las faltas gravísimas, graves, leves, descritas en el nuevo Código General Disciplinario en relación a la teoría de los números apertus y su incidencia en la aplicación del principio de favorabilidad ante el reconocimiento normativo de los principios de especialidad y subsidiariedad en la tipificación de las faltas. Continuando con este ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario, tenemos el honor de contar de nuevo hoy con el doctor Luis Hernando Castillo Restrepo, abogado, doctor en Derecho summa cum laude, magíster en Derecho de la Universidad de Baja California y Derecho Procesal, especialista en Derecho de Familia, Disciplinario, Constitucional, Administrativo, Penal y Criminología. Ha sido defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, juez de familia, juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, juez de menores, juez penal del circuito y magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Profesor universitario de pregrado y posgrado, y actualmente se desempeña como magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca. De igual forma, tenemos el gusto de contar con el doctor George Harvey Pinzón Navarrete, abogado, magíster en Derecho con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas, especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y Disciplinario. Ha sido procurador distrital, veedor de la Procuraduría General de la Nación y magistrado auxiliar de la sección segunda del Consejo de Estado. Profesor universitario, autor de obras, artículos y estudios sobre derecho disciplinario. Actualmente se desempeña como magistrado auxiliar de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Doctor Luis Hernando Castillo Restrepo, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Bueno, buenos días para todos y todas. Un saludo muy especial para la doctora Marilucero Novoa en calidad de directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de quien me precio ser y me honra ser formador. También ese saludo extensivo al honorable doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, actual presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores y servidoras judiciales y no judiciales que nos acompañan y honran con su presencia virtual a esta conferencia. Muy breve, pero muy sustanciosa. También a la doctora Mónica, gracias por su presentación. Al doctor Gonzalo también un saludo especial. Bien, en el día de hoy voy a tocar un tema, obviamente pues por la precariedad del tiempo, simplemente voy a hacer algunas referencias
muy tangenciales, pero que espero que logre la sensibilización en ustedes como auditorio, porque hay mucha tela por cortar en este tema. Y hace referencia a dos situaciones o a dos argumentos muy puntuales, a dos ejes temáticos muy puntuales, si me permiten la expresión. El primero de ellos hace referencia a los elementos de la tipicidad en el Código General Disciplinario. Y obviamente, frente a ese primer eje temático, abordaremos el tema de la legalidad o el principio de legalidad y la derivación lógica del principio de la tipicidad de ese principio de legalidad para poder abordar la teoría de los números clausus y los números apertus en materia disciplinaria, tal y como ha sido concebida desde la Ley 734 y ahora con el Código General Disciplinario, Ley 1952, con la reforma de la Ley 2094. Y una vez hecho ese análisis, pues pasaremos a mirar ya concretamente la aplicación teórica de esta argumentación respecto a la dogmática en sede de los principios de la especialidad y subsidiariedad y el tratamiento de las faltas gravísimas, graves y leves, de acuerdo a esa nueva visión que trae, o no digamos nueva, pero sí muy enfática visión que trae el Código General Disciplinario. Bien, entonces vamos al tema. El primer tema hace referencia, repito, a los elementos de la tipicidad en el Código General Disciplinario. La tipicidad como principio que orienta el contener la arbitrariedad del Estado cuando éste aplica derecho sancionador, del cual el derecho disciplinario es una especie, pues tiene que ver obviamente con el principio de legalidad. Y definido qué es, o definiéndose de manera muy clara, qué se entiende por el legislador como falta disciplinaria. Como estamos abordando el estudio del Código General Disciplinario con su reforma, entonces que será ya en el mes de marzo, el 29 de marzo, una realidad, el artículo 29 de este Código General habla o define lo que es una falta disciplinaria. Corrijo el artículo 26. El artículo 26 señala de manera textual que constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente a la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código que conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones, violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en este código. Significa lo anterior que por falta disciplinaria se entiende la violación o vulneración de un deber funcional, de una prohibición expresa, del régimen de inhabilidades, etcétera, lo que la doctrina ha denominado normas subjetivas de determinación. Entonces, esas normas subjetivas de determinación la constituyen ese variopinto de categorías jurídicas que el artículo 26 ha definido en esa misma textura o tesitura descriptiva y que conlleva, obviamente, falta disciplinaria, la violación a cualquiera de ellas. Pero el artículo 27 de esta misma norma señala que esa vulneración de esas normas, lo que se denomina normas subjetivas de determinación, por la jurisprudencia y por la doctrina, se puede cometer a título de acción o de omisión. Esto significa, palabra textual de la norma, comillas, que la falta disciplinaria puede ser realizada por acción o omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones. Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. Esto es lo que se conoce como la cláusula de transformación o equivalencia, que permite que se pueda cometer una conducta por omisión o de acción por omisión. Omitida el deber, entonces se considera que se agota la falta disciplinaria. Esa es la denominada cláusula de transformación. Bien, entonces la norma es muy clara cuando determina que a título de acción o de omisión se puede cometer la falta disciplinaria. Y nótese que ese artículo 27 hace referencia a deberes funcionales, ¿correcto? Que tiene que ver con el cargo o la función, o sea que el elemento transversal de cohesión dogmática que permite ya hablar del tema de la ilicitud sustancial es la función pública.
¿correcto? Tal y como ha sido establecida en su principialística en el artículo 209 de la Constitución Política. Ya el artículo 28 y el artículo 29 ya señala las modalidades o títulos de imputación, subjetivos de imputación, en que puede ser cometida esa falta disciplinaria por acción o omisión, es decir, a título de dolo o a título de culpa, toda vez que sabemos que por ser normas subjetivas de determinación, la predeterminación del comportamiento, pues no es una modalidad adoptada o accesible en materia disciplinaria. Muy bien. Bajo ese entendido, surge, obviamente, la aplicación de la teoría de los números apertos y de los números clausus. Todos sabemos que los números clausus significa que la definición legal de la conducta se encuentra establecida en el tipo de manera cerrada. Esto es que en materia penal, por ejemplo, se entienda que todas las faltas o todos los delitos son dolosos y que excepcionalmente serán culposos o serán preterintencionales. Entonces, en este caso, sabemos o no tenemos que hacer el ejercicio desgastante de determinar si un delito efectivamente es doloso o si un delito es culposo, porque la ley ya se ha encargado de determinar previamente el tipo subjetivo de imputación o la modalidad con que se puede cometer el delito. En este caso, pues todos los delitos serán dolosos, excepcionalmente culposos, excepcionalmente preterintencionales, pero será el código el que determine cuando en el capítulo correspondiente ese comportamiento admite la modalidad, además de ser doloso, admite la modalidad culposa y admite la modalidad preterintencional. En materia disciplinaria no opera igual. En materia disciplinaria tenemos que, en efecto, allí lo que ocurre es que las faltas se cometen, obviamente, por violación de un deber y que ya corresponde o una norma subjetiva de determinación y que corresponde al operador jurídico determinar si en efecto se ha cometido a título de dolo o de culpa de acuerdo al marco fáctico que rodeó el comportamiento, es decir, la forma en que efectivamente se agotó ese comportamiento, si se hizo de manera voluntariamente dirigida o teleológicamente calculada la producción del resultado con conciencia de ilicitud y conocimiento de los hechos, como serían los elementos del dolo, o si se hizo simplemente por una vulneración o violación del deber objetivo de cuidado en los modernos conceptos que se manejan actualmente en materia de la culpa. En ese sentido, corresponde al operador judicial disciplinario, al juez disciplinario, determinar si en efecto ese comportamiento se cometió a título de dolo o de culpa, porque la ley no lo determina, como ocurre con los números clausus. Entonces hay que integrar la violación del deber que establece el artículo 26 o norma subjetiva de determinación en la legislación. Hay que buscar dónde está el deber, hay que buscar dónde está la prohibición en la norma, hay que buscar dónde está el régimen de inhabilidades o el conflicto de intereses y traer esa norma para integrar el tipo disciplinario y ahí sí, entonces, formular la imputación que haya de corresponder a título de pliego de cargos, si es que se vislumbra o se infiere razonablemente la comisión de una falta disciplinaria. Hay dos artículos interesantes que trae este Código General Disciplinario, que es el artículo 4. Ese artículo 4 señala o habla del principio de legalidad. Dice el artículo 4 que los destinatarios de este código general disciplinario solo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización y que la preexistencia también se predica de las normas complementarias. Seguidamente, que la labor de adecuación típica se someterá a la aplicación de los principios de especialidad y subsidiariedad. Entonces, allí en ese escenario aparecen dos principios que en la ley 734 tienen una referencia meramente accidental, pero ahora con la ley 1952 y su reforma, pues ya de manera específica, clara y coherente, lo determina en la principialística, que son normas de hermenéutica, es decir, normas que validan la interpretación de todos, sistemáticamente, de todo el Código General. O sea que allí ya entra en el escenario concretamente los principios de especialidad y subsidiariedad. Y el artículo 20, también es un artículo interesante de este código, señala de manera textual el principio de la congruencia.
y dice que el disciplinado no podrá ser declarado responsable por hechos ni faltas disciplinarias que no consten en el auto de citación, audiencia y formulación de cargos, sin perjuicio de la posibilidad de su variación. Entonces, allí tenemos una aplicación del principio de legalidad en genere o en general y concretizado en la formulación de cargos desde el comienzo, o mejor, desde la tipificación de la conducta, desde el auto de apertura de proceso, o sea, apertura de investigación, desde allí ya el principio de legalidad está irradiando porque a la persona no se le puede sorprender después a no ser que haya una variación ya en el pliego de cargos, pues no se le puede sorprender con vamos a investigar lo que resulte, ¿no? Perdóneme coloquialmente utilizar esa expresión, pero que es de mucha asiduidad en nuestro medio disciplinario de que vamos a investigar lo que resulte probado, ¿no? Ahora hay una camisa de fuerza que irradia el principio de legalidad y es que desde el comienzo el sujeto disciplinable debe estar consciente, cierto y seguro sobre qué es lo que se va a investigar y qué va a encaminar esa misma investigación. Pero se reserva al Estado, obviamente a través de los operadores judiciales disciplinarios o administrativos disciplinarios, efectivamente la variación de esa primera valoración, como lo dice la norma. Muy bien. Entonces, podemos decir que la teoría, ahora miremos cómo se aplica la teoría de los números clausus en materia de las faltas. El Código General, la Ley 734 clasifica las faltas en gravísimas, graves y leves, ¿correcto? Gravísimas, graves y leves. El Código General Disciplinario sigue estableciendo esa misma tipificación en faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves. O sea, no hay un cambio. En las faltas gravísimas hay un orden ya, porque ya si miramos la de Ley 1952, vamos a encontrar que las faltas gravísimas se clasifican por títulos, ¿correcto? No ocurre igual con la Ley 734, donde simplemente en un solo saco se meten todas las faltas gravísimas. Ahora hay un orden y ya se establecen en títulos de acuerdo a la conducta que se refiera pues, a la vulneración de un mismo deber, ¿no es cierto? O de varios deberes que tienen consonancia en su composición. Por ejemplo, las faltas que pueden cometer los servidores judiciales o los empleados judiciales, pues entonces allí van a ir enfocadas en cuanto a los deberes que solamente pueden vulnerar esos empleados. Muy bien, entendiendo eso, entonces aparece un artículo y las faltas graves y las faltas leves tienen el mismo tratamiento. O sea, no desaparece la clasificación, salvo eso que acabo de anotar. El artículo 46 habla de la ley 1952. Voy a permitirme leerlo aquí. Dice el artículo 46 lo siguiente. Un momento, por favor. Dice el artículo 46. Clasificación de las faltas disciplinarias. Las faltas disciplinarias se clasifican en gravísimas, graves o leves, lo mismo que tiene la ley 734, no hay novedad. Y el artículo 47, aquí aparecen los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, ¿no? Entonces, la forma de culpabilidad, la naturaleza esencial del servicio. Pero esos criterios que trae el artículo 47 para determinar la gravedad o levedad de la falta no están referidos a las faltas gravísimas. Es decir, los criterios para determinar gravedad o levedad solamente se relacionan con las faltas graves o leves. Es decir, este artículo 47, en consonancia con el 46, va a servir para determinar cuándo la falta es grave o cuándo la falta es leve de acuerdo a esos mismos elementos de juicio o criterios que la ley está dando. O sea que las faltas gravísimas quedan por fuera de esa clasificación. El artículo 67 define las faltas graves y define las faltas leves. O sea que hay una definición que establece la ley de manera previa en ese artículo 67. Dice el artículo 67 de esta norma. Faltas graves y leves, dice, constituye falta disciplinaria grave o leve el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones o la incursión en prohibiciones, salvo que la conducta está prevista en la falta gravísima, como falta gravísima. Ahí aparece una aplicación del principio de especialidad. Y a renglón seguido dice que la gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados en el artículo 47 de este código. Entonces, ahí lo que
se ratifica lo que dice el suscrito en el sentido de que esos criterios no van a aplicarse para las faltas gravísimas, porque para las faltas gravísimas no ocurre esa necesidad de clasificación o de degradación o de valoración, precisamente porque las faltas gravísimas son cerradas, ¿correcto? Allí no hay lugar a determinar si la falta gravísima o la falta grave se puede degradar o no. Esto quiere decir que de acuerdo al artículo 52 al artículo 66 del Código General Disciplinario, las faltas gravísimas están debida y antecedentemente descritas por la norma. Y como dije, se clasifican en títulos que contienen el deber. De la misma manera, digo, actualmente, como ocurre con el Código Disciplinario, la Ley 734. Bueno, podemos leer, por cuestiones de tiempo, pues no alcanzo a leer ya algunos tipos disciplinarios, pero podríamos darnos a la tarea de leer y podríamos determinar en efecto esas definiciones concretas cerradas que trae ese artículo 52 al 66 del Código General Disciplinario, el CGD. Bueno, el artículo 63 habla de las faltas atribuibles, por ejemplo, a los funcionarios y empleados judiciales, y en el parágrafo segundo para los auxiliares de la Administración de Justicia. Ahora, la pregunta que surge es si para este tipo de faltas se debe buscar el deber funcional en otra norma. La respuesta es que no, porque el tipo disciplinario de las faltas gravísimas es errado. Y es errado porque la conducta está plenamente descrita por el legislador en el tipo, y segundo, porque los verbos rectores indican la modalidad en que se puede, por acción o por omisión, cometer la conducta. Entonces, no necesariamente es el legislador el que determina cuándo la falta es cuándo el delito es doloso o culposo. No, en materia disciplinaria también la ley lo hace. ¿Por qué? Porque utiliza verbos rectores de los cuales se deriva la modalidad. ¿No es cierto? Si quieren verificar lo que acabo de decir en la práctica, pueden hacer una lectura del artículo 63, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, no me detengo por tiempo, que son eminentemente dolosos por los verbos rectores que utilizan. Pero no significa que todas las faltas gravísimas sean dolosas. Algunas también, además de dolosas, pueden ser culposas. Es decir, vuelve y juega el criterio de los números clausus en materia disciplinaria para faltas gravísimas. Entonces, las faltas también disciplinarias pueden cometerse a título, las faltas gravísimas pueden cometerse a título de dolo, pero también admiten la modalidad culposa. ¿Cuándo? Cuando el verbo rector así lo permite. Un ejemplo de lo que acabo de decir, para los que estén allí anotando, es el artículo 55, numeral cuarto. Esa es una falta que por el verbo rector se puede efectivamente cometer bajo la modalidad culposa, pero que no desacredita ni tampoco excluye que pueda también cometerse a título de dolo, siempre y cuando haya una intención, voluntad, conocimiento de los hechos y conciencia de la ilicitud, que son los elementos ahora del dolo que trae esta ley 1952 y que será objeto de estudio en conferencias posteriores, me imagino yo. Muy bien, lo anterior, voy a hacer una conclusión, y es que permite concluir dogmáticamente que las faltas gravísimas todas son dolosas, excepcionalmente culposas, cuando los verbos rectores permiten el que se pueda dar o acreditar tal modalidad, lo que significa que en materia de faltas gravísimas opera el sistema de números clausus, y en esta materia de faltas graves y leves, el sistema de números apertus. Esa es la gran conclusión a la que he llegado en el día de hoy. Bueno, en 5 minutos hablaré sobre la aplicación del principio de favorabilidad respecto de las faltas gravísimas y las faltas graves, y el principio de especialidad y subsidiariedad. El principio de especialidad está establecido en el artículo 65 del Código General Disciplinario. Allí lo pueden leer ustedes, ahí se habla del principio de especialidad. Entonces dice que palabras más, palabras menos, lo que se concluye de la lectura del artículo 65 es que en caso de que exista un concurso aparente entre tipos disciplinarios para evitar una doble imputación y violación del principio del non bis in idem del disciplinado, pues se aplicará el tipo disciplinario que absorba el desvalor del otro tipo disciplinario y que tenga mayor fuerza descriptiva o que tenga mayor riqueza, ¿no? La palabra mayor riqueza descriptiva. Entonces, esa especialidad permite que si hay una falta gravísima y una falta grave
la falta gravísima prefiera la falta grave, y si hay una falta grave y una falta leve, entre la falta grave y la falta leve se especialice o se prefiera la falta grave. ¿Correcto? Entonces, la especialidad opera para desvirtuar el concurso aparente entre faltas gravísimas. Bueno, y el principio de subsidiariedad significa, de acuerdo a la lectura del artículo del artículo 52 al artículo 64 del Código General del Disciplinario, dice, no aparece descrita una conducta que la ley penal describa como delito doloso. Dice, la subsidiariedad significa, no como ocurre hoy con la ley 734, que en el artículo 48, numeral primero, se dice, la descripción objetiva de un delito doloso conlleva falta gravísima. No, ahora las faltas gravísimas están tipificadas de manera privilegiada, es decir, se preferirá la aplicación de una falta gravísima y si no aparece esa falta descrita del 52 al 66, al 64 del Código General Disciplinario, pues entonces ahí sí se aplicará la subsidiariedad. Significa que el tipo penal se aplicará como al haber adecuado una conducta a ese tipo disciplinario, siendo un delito doloso, pues entonces será falta gravísima. Entonces ahora se aplicará al revés, ¿no? No al principio, sino al final. No al revés, sino no al principio, sino al final, como ocurre con el 48.1, que va de primero el delito doloso, el delito cometido a título de dolo, que constituye falta disciplinaria gravísima. Ahora, con el Código General Disciplinario será el final, o sea, después de descartar todas las faltas gravísimas que se puedan aplicar, se aplicará esa norma. Eso, termino en 2 minutos, eso significa que, en efecto, ¿qué es lo que ocurre hoy? Es posible, o sea, hay un principio de especialidad en el artículo 67 de la ley 734 que señala, comillas, salvo que la conducta esté prevista como falta gravísima. Correcto, ese es el único principio, o mejor, acopio del principio de especialidad que trae hoy la ley 734. Eso significa que si hay una falta grave, una falta gravísima, se preferirá la falta gravísima. Pero ¿qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica, de acuerdo a una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia T-1039 de 2006, en esa sentencia el magistrado ponente Humberto Sierra Porto, cuando habla de la interpretación del derecho sancionador y dice que si se puede dar una interpretación menos restrictiva al derecho sancionador disciplinario, se preferirá esa interpretación. Y eso ha servido de pábulo o de base para que, siendo una falta gravísima, generalmente se arrogue o se abrogue o se impute una falta grave, precisamente por las consecuencias sancionatorias que tiene imputar una falta gravísima en caso de en sede de responsabilidad. Entonces, ese principio de favorabilidad permeado, y por eso el maestro Carlos Arturo Gómez Pavallo ha dicho que el derecho disciplinario es secundum marrano, es decir, se aplica de acuerdo a la persona. Y hay un amplio campo de discrecionalidad. Entonces, se puede formular una falta gravísima o se puede formular una falta grave de acuerdo a ese principio de especialidad. Hoy en día, o mejor, cuando entre a operar el Código General Disciplinario, ya no habrá lugar a aplicar por favorabilidad una falta menos grave a la falta gravísima, precisamente por esos 2 principios, el principio de especialidad y el principio de subsidiariedad. O sea que allí no podremos hablar de favorabilidad, precisamente porque la imputación que se debe hacer con base en estos 2 principios es la falta gravísima en el auto o en el pliego de cargos. O sea que allí sí hay un cambio significativo en este sentido. Muy bien, mi querida doctora Mónica, le cedo el uso de la palabra para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Vamos al fragmento de preguntas. La primera, la ley 1952 del 2019 y su reforma implica un cambio dogmático en la forma de interpretar y aplicar el derecho disciplinario respecto a la ley 734, doctor. Doctora Mónica, y gracias por la pregunta. No podemos hablar de un cambio revolucionario en materia de dogmática disciplinaria. La ley 1952 introduce unos cambios interesantes. Me parece que tiene unos cambios que apuntan a brindar mayores garantías al disciplinado. Por una parte, cuando hace las sanciones, pues las flexibiliza y habla de la doble conformidad, de la segunda instancia en las decisiones desfavorables. Pero también tiene unos vacíos enormes y unas situaciones complejas en virtud de la modificación que hizo la ley 2094. Imagino yo que a lo largo de estas conferencias seguirá trabajando. La conclusión entonces, o la respuesta contundente a su pregunta, es que no.
La ley 1952 no implica un cambio abrupto en materia dogmática y eso es bueno precisamente porque el derecho disciplinario nuestro colombiano es hecho en Colombia para el mundo. Y somos un referente a nivel internacional. Luego no podemos ir en ambares y también en una situación ambivalente en las apreciaciones dogmáticas porque perderíamos credibilidad en el concierto internacional. Doctora Mónica. Siguiente pregunta, doctor. ¿La teoría de los números cerrados aplica para las faltas gravísimas de acuerdo al Código General Disciplinario? Esa es la conclusión a la que me he permitido llegar. De pronto de pronto muchos estudiosos del derecho disciplinario pues pegarán el grito en el cielo, pero mi percepción como estudioso del derecho disciplinario, cada vez que lo estudio, lo enseño, lo escribo, escribo sobre él, es que efectivamente con la ley 1952 estamos hablando, no desde la ley 1952, sino desde la ley 734, estamos hablando que las faltas gravísimas no se rigen por los números apertus, sino por la teoría de los números clausos, tal y como ocurre en materia del CDA, ley 1123 de 2007, donde la tipología de las faltas que cometen los abogados es absolutamente cerrada, y esto es una aplicación dogmática en sede de tipología del derecho penal. Entonces, recordemos que el derecho disciplinario comparte muchas categorías y también, pues obviamente tiene un referente dogmático que es el derecho penal. No podemos desconocer efectivamente esos vasos comunicantes que se tiene con el derecho penal en sede dogmática. Pero creo que la conclusión es esa. La conclusión es que, y en sede de legalidad, es bueno que así ocurra precisamente para evitar arbitrariedades a la hora de calificar comportamientos. Doctor, siguiente pregunta. ¿En qué afectan los principios de especialidad y subsidiariedad del nuevo código al principio de favorabilidad para los sujetos disciplinados? Muy bien. No puede haber favorabilidad dentro del cuerpo de una misma norma, así lo ha decantado la Corte Constitucional. La favorabilidad se aplica en transición legislativa, es decir, cuando hay dos normas, que una ha dejado de existir, entra a relevarla en vigencia a otra norma, entonces ahí podemos hablar de principio de favorabilidad cuando hay un tratamiento mucho más benigno frente a esa misma situación. Pero estamos hablando del principio, entonces hablaríamos de dos normas, que es la ley 734, y hablamos de la ley 1952 en materia de la calificación de los comportamientos en faltas gravísimas y faltas graves. Como lo dije anteriormente, las faltas gravísimas en la ley 734 pues se privilegian sobre las faltas graves en sede de aplicación o en sede de imputación, precisamente por el carácter de especiales. Así lo ha determinado el artículo 67 de la ley 734. Pero que en virtud de esa jurisprudencia de la Corte Constitucional, los operadores disciplinarios pueden válidamente imputar una falta grave en lugar de una falta gravísima, en sede de esa aplicación del principio de favorabilidad. Porque la interpretación es mucho más laxa. Pero ahora, con la entrada en vigencia del Código General Disciplinario, esa favorabilidad ya no se podrá alegar, y no se podrá alegar o no se podrá utilizar por el operador disciplinario precisamente porque los principios de especialidad y subsidiariedad establecen o amarran la tipificación de las faltas. ¿Correcto? Entonces, vulneraría el principio de legalidad que una falta siendo gravísima se impute a título de falta grave, precisamente porque se está afectando el principio de legalidad. ¿Cómo se afectaría el principio de legalidad? Pues precisamente porque la especialidad y la subsunción y la especialidad de la falta y el carácter residual de la falta gravísima, del tipo penal a la falta gravísima, involucran necesariamente la tipología del comportamiento. Entonces, en este caso, si usted no le imputa la falta que es, pues vulneraría el principio de legalidad y por ende, óigase bien, el debido proceso, porque así sea una falta grave que se impute como una falta gravísima que se impute como grave, pues obviamente pues eso afectaría ese mismo debido proceso. Entonces, allí sí concluyo efectivamente esa situación. Doctor Luis Hernando Castillo, muchísimas gracias por esta intervención del día de hoy y como siempre por estar con nosotros muy presto con la Escuela Judicial. Gracias, doctor. Mucho gusto. A continuación, damos la palabra
al doctor George Harvey Pinzón Navarrete. Doctor, bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Mónica Andrea Cuellar. Un saludo muy especial a la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores judiciales y demás personas que se han conectado a estas conferencias virtuales. Para mí es un absoluto privilegio y un enorme placer tener esta oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes. El tema que se me asignó tiene que ver con la culpabilidad disciplinaria y está delimitado, según el subtítulo de esta charla, a la positivización del dolo y la culpa. En ese sentido, lo primero que podríamos decir es que la culpabilidad ha sido un concepto que a lo largo de la historia del derecho disciplinario, por lo menos me refiero al derecho disciplinario colombiano, ha estado presente. Desde épocas ya 1914, con la aparición de las primeras leyes, en las reformas del 70, 72, cuando se implementó un tribunal disciplinario, Ley 13 del 84, hasta antes del año 85, podíamos presenciar un paradigma del derecho administrativo que influenciaba el derecho disciplinario. En sus fases de la discrecionalidad o en sus fases de la legalidad moderada, aparecía de forma incipiente el concepto de culpabilidad. En una segunda época, y gracias a las sentencias del magistrado Manuel Gaona Cruz, referenciadas por nuestro profesor y maestro Carlos Arturo Gómez, como lo dijo el doctor Castillo, podría ahí decirse que empezó la fase penalizada del derecho disciplinario hasta antes de la aparición de la Ley 734 de 2002. ¿Cómo se caracterizó esta fase? Con una influencia del derecho penal en donde todos los criterios y todos los conceptos del derecho penal se transportaban a la concepción dogmática de la falta disciplinaria y de su culpabilidad. Y a partir del año 2001, en virtud de la doctrina de la obra dogmática del derecho disciplinario del maestro Carlos Arturo Gómez, por un lado, y a partir de la aparición de la Ley 734 de 2002 hasta la fecha, podemos estar asistiendo a la visión de la autonomía e independencia del derecho disciplinario. Miren ustedes, tres épocas distintas en donde siempre ha estado el concepto de la culpabilidad de menor a mayor presencia. De menor presencia en la fase administrativa de manera incipiente, de mayor presencia en la segunda fase, muy penalizado el concepto, y en la tercera fase ya con claros visos y contenidos de autonomía e independencia. Pero en esta tercera fase, miren ustedes lo que ha pasado. Ha existido, en mi criterio, el divorcio entre las tres principales fuentes del derecho, entre la doctrina, entre la jurisprudencia y entre la ley. Si miramos desde el punto de vista de la doctrina, hemos asistido a visiones que pueden ser de tendencia penalista, de tendencia administrativista o con contenidos propios en materia disciplinaria. Si lo miramos desde el punto de vista de la ley, no se ha tenido, digamos, una mayor atención en estos contenidos dogmáticos. Un sencillo ejemplo, la Ley 734 de 2002 fue una repetición, un calco de lo que era el Decreto 100 de 1980, de marcada orientación, pensamiento neocantista y de lo que representaba el esquema neoclásico del delito. Muy en Colombia, muy explicado muy bien por el maestro Alfonso Reyes Echandía. Y estamos hablando de un estatuto disciplinario. Pero si miramos la Ley 1123 de 2007, en la cual el doctor Castillo hacía referencia, vemos que la Ley 1123 de 2007 ha sido un calco o una repetición de lo que fue la Ley 599 de 2000. ¿Y qué representó en el derecho penal colombiano la Ley 599 de 2000? Una orientación finalista del delito con bases y estructuras ontológicas para separarlas
de esas visiones neocantianas o neoclásicos de la época del 80. Y nosotros en materia disciplinaria en esta fase de autonomía, en lo que se refiere a la culpabilidad, pues quedamos incluso en la jurisdicción disciplinaria con dos códigos de orientación totalmente diferente, una de corte causalista y una de corte finalista. Eso como para ambientar lo que sucede a nivel de legislación, en donde no se ha tenido mayor rigor. Y en lo que respecta a la fase de la jurisprudencia, en lo que hacemos nosotros, ustedes, compañeros, queridos doctores, todo lo que hacemos nosotros, pues tampoco en el tema de la culpabilidad, tampoco lo veníamos haciendo, creo yo, de mejor manera por varios aspectos. En primer lugar, nos conformábamos mejor para hacer simplemente una noción de dolo y culpa muy sencilla y casi que en una especie de presunción, aunque esto no se dijera, se incrustaban, se adicionaban los 2 o 3 famosos párrafos para decir si alguien actuó a título de dolo o a título de culpa. Esto pasaba no solo en el derecho disciplinario administrativo, sino pudo haber pasado, o a veces se presenta, ustedes y nosotros lo presenciamos a diario, el poco análisis acerca de la culpabilidad. Pero además, como el derecho disciplinario desde el punto de vista doctrinal ha venido ganando en evolución, en ricos contenidos, en profundo estudio, pues debemos entender y comprender que quienes están después del despacho, me refiero a los abogados litigantes, han hecho esfuerzos muy dicientes en cada proceso para poner en aprietos a la autoridad y decir, en este u en otro caso, no están dados los elementos dogmáticos y probatorios del dolo y la culpa. Usted, autoridad judicial, quizás está fallando con criterios de responsabilidad objetiva. Y en ese sentido, hemos asistido a un déficit de esos contenidos dogmáticos y probatorios en lo que se refiere al derecho disciplinario, al dolo y la culpa. Pero además, los abogados litigantes, como apenas es obvio así comprenderlo, cuando las autoridades disciplinarias imputan a título de dolo, pues ellos se van a encargar de mostrar en los diferentes memoriales, en las diferentes oportunidades, que eso no es cierto. Y una de las razones por las cuales ellos afincan esa defensa, esa forma de ver las cosas, era por la poca claridad que había ya en la fase de la autonomía e independencia, la poca claridad que había respecto de las nociones de dolo y culpa. No la hubo en Ley 200 del 95 y pese a los esfuerzos de la Ley 734 de 2002, tampoco. No había una definición de dolo y mucho menos una definición clara de culpa. Aquí podría el intérprete, el conocedor, el experto, usted que me está escuchando decir lo siguiente, es que no siempre es necesario hacer positivizaciones de dos títulos de imputación subjetiva tan complejas y tan especial como el dolo y la culpa. Y eso es cierto. Si ustedes miran o revisan el código español, alemán, los dos códigos penales, creo que artículos 5 y 15 respectivamente, no tienen una definición de dolo y culpa. El problema es que aquí en Colombia, dada nuestra cultura, donde queremos una positivización más o menos acorde a nuestra cultura jurídica, el gran problema es que el Código Penal, por ejemplo, sí los tiene y la Ley 734 no las tenía. Y en ese escenario de incertidumbre, era que los abogados litigantes ponían en aprieto a las autoridades. Y en ese sentido, cuando la comisión que dio lugar a las normas de la ley 1952 de 2019, se formuló ese interrogante. ¿Era útil y necesario introducir unas nociones de dolo y culpa? Esa comisión, antes de pasar antes de pasar al Congreso de la República, llegó a la conclusión de que sí, Varios casos, la práctica demostró de que esa indeficiencia de conceptos generaba toda esta suerte de dificultades. Decisiones dispares, decisiones que en criterio de los litigantes eran injustas,
decisiones de pronto un poco marcadas en la voz, en el enfoque de los litigantes por responsabilidad objetiva, porque a su juicio no están los elementos dogmáticos del dolo y la culpa y porque tampoco están los elementos de prueba. ¿Cómo contestaban las autoridades? Con lo que tenían a su mano. Las muy buenas elaboraciones doctrinales, dogmáticas y algunas jurisprudenciales, como las siguientes. Del predominio que tiene el dolo, por ejemplo, para el elemento cognoscitivo, que el dolo es fundamentalmente conocer a través de sus dos modalidades, conocer los hechos y conciencia, que poco o nada importa los elementos de voluntad, dada la naturaleza omisiva de las faltas disciplinarias, poco o nada importa el tema de la voluntad, y a partir de dos conceptos de culpa, como es la infracción al deber objetivo de cuidado y la infracción al deber subjetivo de cuidado. Digamos que esas herramientas, entre muchas otras, eran las que acudía la autoridad disciplinaria para contestar en sus providencias frente a los ataques de los litigantes. Y en esa tensión estábamos después de la ley 734 de 2002, más allá de los enfoques, ¿verdad? Más allá de las tesis penalistas o de las ideas de autonomía e independencia, pero estábamos en esa tensión en tema de culpabilidad. Los litigantes a que en la mayoría de casos usted no acertó en el título de imputación subjetiva. Y las autoridades con todas estas herramientas doctrinales, herramientas dogmáticas, a justificar y argumentar que sí están dados los elementos. Entonces, esta tensión, ¿cómo se resuelve cuando una comisión se sienta a resolver la pregunta de si la ley 734 merece ser ajustada? De esa forma, ¿por qué no dar lugar a precisar de mejor manera los conceptos de dolo y culpa a partir de los mismos elementos que han sido fijados en la doctrina? Y aquí la discusión, sobre todo en el tema de dolo, no fue pacífica. Unos, a que el dolo es predominantemente construido por el elemento cognitivo a partir del conocimiento de los hechos, conciencia de la ilicitud, y otros a partir de que el dolo, como ocurre en el derecho penal, como ocurre en algunas áreas del derecho administrativo, es que el dolo debe estar cimentado en los tradicionales elementos del conocimiento de los hechos, conocimiento o conciencia de la ilicitud y de la voluntad. Finalmente, si se revisa con atención la ley 1952, fue por esta segunda posibilidad que se orientó la reforma y a su vez el Congreso de la República. ¿Qué pasó? Por múltiples circunstancias la ley 1952 no entró a regir y a la par una doctrina, un sector dominante, justificaba y argumentaba con buenas razones que esa concepción de dolo quizás era inconveniente por cuanto ya no veía el problema en los tres elementos, sino porque se introducía otro elemento todavía más inconveniente, que era el de la conciencia actual de la ilicitud. Dicho de otra manera, que al haber incluido el conocimiento de los hechos y el conocimiento de la ilicitud en un mismo nivel de análisis, podría pensarse que ahora el dolo iba a ser mucho más exigente y en ese sentido no iba a este paso poder imputarse una imputación a título de dolo y que incluso varias decisiones que ya se hubiesen fallado podrían caerse en virtud del principio de favorabilidad por la nueva concepción de dolo establecida en la ley 1952. Miren ustedes el tamaño de problema antes de que hubiese aparecido o entrado mejor en vigencia esta ley. En ese sentido, viene entonces la ley 2094 y entonces no hace ajustes a la redacción de dolo. La deja igual. ¿Qué hace la ley 2094? Hace un ajuste en tema de culpa, eliminando un parágrafo
para no generar confusiones a la hora de imputar a título de culpa. Ese punto seguramente no lo vamos a alcanzar aquí a abordar. Me interesa llamar la atención de ustedes para mirar esta nueva concepción de dolo. Los críticos de la 1952, digamos que ven en la 2094 ya no un gran defecto en la redacción de dolo de la 1952, sino quizás una fórmula conciliadora, porque si ustedes revisan el artículo 31, con la modificación de la ley 2094, se introduce, positivamente hablando, porque eso ya estaba, se introduce el concepto de conciencia potencial de la ilicitud para evitar confusiones a la hora de imputar a título de dolo. Dicho de mejor manera, que no vaya a decir el sujeto disciplinable que no están demostrados los elementos porque no están demostrados los elementos para haber imputado a título de dolo porque no se demostró el grado del conocimiento actual como supuestamente lo tenía la 1952. No, la ley 2094 lo que nos enseña en ese artículo 31 es que el concepto potencial de la ilicitud está más vivo que nunca, como lo habíamos sugerido algunos, pero desde el plano doctrinal. Y está más vivo que nunca quiere decir que el sujeto no podrá excusarse en que no sabía y en que no sabía que era contrario a derecho o no. Todo lo contrario. En muchas situaciones, lo que podrá responderle la autoridad disciplinaria a este sujeto disciplinable es que por sus deberes especiales de sujeción, dada la formación que tenía este servidor público, dada la posibilidad de actualizar lo injusto de su conducta, no podrá excluirse, no podrá escabullirse a una imputación dolosa. Miren ustedes, si tenemos que calificar a cada legislación, lo podemos hacer de la siguiente manera en temas de dolo. La ley 734/2002 con una indeterminación del concepto de dolo. La ley 1952 de 2019 con una postura a favor de una definición precisa y clara de dolo. En tanto que la ley 2094, una matización o una postura que concilie los dos defectos y las dos virtudes que pueden tener estas dos legislaciones. ¿Y cuáles son estos dos defectos o estas virtudes que pueden tener las legislaciones? Claro, si la ley 1952 se inclinaba con una postura a favor de dolo a partir de los tres elementos, gana en precisión el concepto. Digamos que prevalece el valor de la seguridad jurídica ahí, pero el inconveniente puede ser los casos eventuales de impunidad por hacer más exigente la imputación dolosa, por hacer más exigente este título de imputación aparentemente a través de la teoría del conocimiento actual. Se gana en seguridad jurídica, se gana en garantías, se gana en mayor precisión, se gana en mayor escrúpulo de la autoridad cuando va a formular un pliego de cargos y cuando va a fallar, por supuesto. Pero quizás la 1952 podría haberlo hecho de forma, si se quiere, un poco arriesgada o exagerada. ¿Qué hace entonces la ley 2094? Matiza esa situación e introduce el concepto de, como doctrinalmente estaba, e introduce el concepto de conciencia potencial de la ilicitud. No me venga ahora a decir, señor juez, que usted no sabía que el mecanismo de la acción de tutela era para proteger derechos fundamentales y no, por ejemplo, para reconocer indemnizaciones, prestaciones de orden económico, sabiendo el carácter residual de la tutela. No me venga usted a decir, señor juez, disciplinado en este caso, que usted no conocía y que no hay dolo y que a lo sumo su título de imputación correcto debió haber sido culpa. No, esta positivización de la conciencia potencial de la ilicitud sirve
para resolver esos casos. Sirve para decirle a la autoridad disciplinaria, usted puede que no conocía, pero debió conocer a partir de ese conocimiento potencial de la ilicitud. Esa parte la celebro. Esa parte me parece conciliadora. Esa parte me parece que posiblemente le faltaba a lo que aparentemente de manera incompleta tenía la ley 1952. Pero ahora bien, revisen ustedes el contenido del artículo 31 que tiene que ver con las causales de exclusión de responsabilidad cuando se regula el error en donde está esto que estoy yo diciendo. Pocas veces se ve como una legislación para un tema dogmático tan preciso hace un desarrollo tan amplio. Y ese desarrollo amplio también puede tener sus debilidades, también puede tener sus confusiones, también puede tener sus dificultades a futuro. Y una de ellas, ¿cuál podría ser? Ojo, autoridades disciplinarias, ustedes, nosotros, todo el sistema disciplinario, que tampoco vayamos a incurrir en el exceso de que por cuenta de esa norma, por cuenta de esa cláusula normativa, que ahora se nos vaya a convertir todo en imputación dolosa. Dicho de mejor manera, que la aplicación o el incorrecto entendimiento de esta nueva norma de la ley 2094 no nos ponga al comienzo del año 2014, no nos ponga al comienzo de la motivación por la cual se quería ajustar la ley 734 de 2002. En la ley 734 de 2002, un sector importante del sistema disciplinario se quejaba por la indeterminación y quizás, en algunos casos, el abuso en la forma como se imputaba subjetivamente la conducta, por ausencia de la norma. Que ahora no nos vaya a pasar con la ley 2094, esa misma situación, pero por un uso indebido de esa norma, lo cual pudiera ser entendido de forma más grave. Es decir, que una norma, en vez de solucionar el problema en este tono conciliador que lo he puesto yo entre la 1952 y la 2094, que de pronto se haga un uso indebido y a este paso entonces volvamos que la mayoría de los casos deben imputarse a título de dolo, porque siempre y en todos los casos el sujeto disciplinable estará en la posibilidad de actualizar su comportamiento. Ahí el reto de todas las autoridades disciplinarias por un lado y de la doctrina por el otro, para tratar de conciliar y para tratar de construir criterios objetivos y adecuados de cuándo una imputación es correcta por vía de dolo y cuándo una imputación es correcta por vía de la culpa. Y es ahí la gran dificultad. Es ahí donde está la tensión entre dos valores importantes de la justicia, como es la seguridad jurídica y la justicia. Pocas veces es difícil, pero es la pretensión de que estos valores, en cualquier paradigma del derecho, pocas veces es difícil ver cómo que los dos valores de seguridad jurídica estén a la par con el de justicia. Pudiera uno pensar que si a veces soy inclinado a fortalecer, a preservar el de la seguridad jurídica, quizás voy en desmedro del de la justicia. Y a la inversa, si quiero dar preponderancia al de valor justicia, quizás a veces a costa o a sacrificio del de la justicia. Entonces, el gran reto, la primera conclusión de esta intervención es la siguiente. Un mensaje de tranquilidad, porque si tenemos una buena formación dogmática con la 734 de 2002, con la 1952 de 2019 o con la ley 2094, tenemos que tener la suficiencia, la capacidad, la idoneidad para resolver todos los casos que se nos presenten en el día a día. Entonces, un mensaje de tranquilidad en el sentido de que lo podemos hacer. Un mensaje de tranquilidad en que no se nos va a hacer raro de que los abogados litigantes, si usted que me está viendo, yo fuera litigante, lo haríamos, ¿verdad? Un mensaje de tranquilidad en el
en el sentido de que los litigantes le van a apostar a eso. Y seguramente habrá que darle la razón en muchos casos, porque seguramente tienen derecho a ello, pero en otros casos no. En otros casos van a acudir a la novedad, a lo complejo de este nuevo segmento normativo para tratar de hacernos incurrir en error. Entonces, el primer mensaje es de tranquilidad, teniendo claros esos dos aspectos. El segundo es un mensaje motivador. Las autoridades disciplinarias, todos aquellos que pertenezcamos al sistema disciplinario, no nos podemos contentar con charlas y conferencias de este tipo. No nos podemos contentar simplemente haciendo un comparativo en Excel de cuáles fueron las modificaciones de doble la culpa de una legislación a otra. No, nos toca demasiado estudio en los contenidos dogmáticos en clave de autonomía e independencia de esta especie de derecho disciplinario, especie de derecho sancionador, para que desde aquí salgan las diferentes soluciones. Habrán zonas grises en donde la autoridad disciplinaria con esta nueva regulación, habrá unas zonas muy grises donde quizás vamos a tener enormes dificultades para decidir si la imputación correcta fue a título de dolo o si la imputación correcta fue a título de culpa con representación. Una línea más delgada y más fina todavía, si eventualmente el sujeto actuó en lo que pudiera considerarse como un dolo eventual y lo que de pronto pudiera considerarse como una culpa con representación. Esa línea tan delgada que por tantas décadas el derecho penal trabajó en ella y todavía no hay respuestas completas y satisfactorias. Es ahí donde tenemos que mirar. Ahí me aparto un poco de la anterior intervención del doctor Castillo, donde decía que de pronto no haya profundidad y cambios abruptos en temas de dogmática. Yo tengo mis dudas en tema de culpabilidad. A partir de un solo segmento normativo, como es el 31 de la 1952, modificado por la ley 2094, se puede abrir la posibilidad de enormes estudios y situaciones absolutamente complejas. Quizá para no ponerlo en una posición de 180 grados, para conciliar, sería importante que nos motivemos a estudiar estos temas tan profundos y tan importantes en nuestro ejercicio de la acción disciplinaria. Y el tercer y último mensaje, el primero, el de tranquilidad, el segundo motivador, el tercero, esperanzador. ¿Esperanzador en qué sentido? En que nuestro sistema disciplinario, más allá de diferentes legislaciones, más allá de diferentes orientaciones dogmáticas, más allá de todas estas complejidades, ustedes, nosotros, y eso es lo que quiere la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, es que entre nosotros construyamos un derecho disciplinario que atienda todas y cada una de las necesidades. Que no se nos haga raro que en el pasar de los años la solución a los problemas que ocasionó el fallo de la Corte Interamericana de la Convencionalidad, de pronto ustedes, nosotros que hacemos parte del sistema del derecho disciplinario jurisdiccional, de pronto seamos la solución. Imagínense en 4 o 5 o 10 años un sistema disciplinario donde la Procuraduría acuse investigue y acuse ante una jurisdicción disciplinaria. Una jurisdicción disciplinaria que por lógica en un sistema de esos, costoso, difícil, pero parece que por allá va la solución, no hay de otra para poder cumplir el canon convencional, que esa sea la solución y que nosotros, la Comisión Nacional de Disciplina y las comisiones seccionales de disciplina, vayamos a hacer la gran solución a esos problemas de convencionalidad. Entonces estamos a tiempo, que no nos vaya a coger el tiempo, que nosotros, cada uno de nosotros, pongamos ese grano de arena para que en nuestros despachos, en nuestras providencias, en nuestros estudios, abordemos a profundidad estos temas teóricos y dogmáticos tan necesarios y sobre todo para conciliarlos en la práctica, en cada uno de los casos que nosotros tenemos a diario. Es un absoluto privilegio y un enorme placer, y hasta otra oportunidad. Mil gracias por su atención y escucho a la doctora Mónica Alexandra Cuellar para que, si a bien tenga formular las preguntas, así lo haga. Mil gracias.
Muchísimas gracias, doctor, y vamos al fragmento de preguntas. Primera pregunta, doctor George Harvey. ¿Considera que las modificaciones efectuadas en los contenidos dogmáticos de la culpabilidad eran necesarias? Si vemos los contenidos y digamos, mis argumentos, mis opiniones, mejor, de esta intervención, la respuesta es sí. Un sistema jurídico, creo yo, debe aspirar primero a la seguridad jurídica. Algún filósofo del derecho decía que para obtener, ¿y qué es eso de la seguridad jurídica? Decía algo como lo siguiente: debe haber positivización, debe haber operatividad y debe haber permanencia. En el primer elemento de la positividad, este se orienta para evitar los efectos nocivos de los conceptos jurídicamente indeterminados. Jurídicamente indeterminados. En materia de culpabilidad ocurría así. Lo dijo el doctor Vergara citando al profesor Gómez a través de la expresión jocosa, coloquial y que ha hecho carrera de según el marranito, el secundus marranos, que lo latinizan con esa expresión. Eso tiene una carga de profundidad enorme. Y muchas de esas situaciones, de esa arbitrariedad, de esa disparidad de criterios, obedecía a no tener un concepto claro de positivización, que es el primer elemento de la seguridad jurídica. Segundo elemento, que es el de la operatividad, y que en ese jugamos un papel protagónico nosotros. Esas normas de la ley 2094, por complejas que pudieran ser, para algunos novedosos, el talento humano se va cambiando, etcétera, debemos hacerlas operativas. Ese concepto de conciencia potencial y actual de la ilicitud, que claramente está diferenciado en la norma de causales de exclusión de responsabilidad, ese es el que tenemos que, ustedes, nosotros, autoridades, operadores, como se les quiera llamar, doctrinantes, es el que tenemos que empezar a operativizar. Operativizar. Y el tercer elemento es el de la permanencia y durabilidad. La seguridad jurídica indica que este elemento dice: lo que es derecho debe permanecer derecho. Lo que es derecho debe permanecer recto. Y en ese sentido, si ya hemos hecho el esfuerzo de un código en el 95, un código 7 años después en el 2002, otro código pensado 4 años, pero que por múltiples situaciones no se ha podido entrar a regir, y después de 10 años ya no vamos a estar en un código reformatorio, sino de 2, tenemos que lograr que la praxis judicial reafirme que esas normas, con sus imperfecciones, se mantengan en el tiempo y en un buen tiempo. En esto sí estoy de acuerdo con el doctor Vergara. Nosotros en Colombia somos referente en el derecho disciplinario. Y más que ser referente o no, simplemente es para reafirmar lo que estoy diciendo, es que tenemos que entregarle a la sociedad un derecho disciplinario acorde a sus múltiples necesidades, a los problemas evidentes de corrupción, a los problemas de ineficiencia administrativa, al tema de la infracción de los deberes funcionales de cualquier servidor público de cualquier orden. Entonces, la pregunta la contesto sí, con esos condicionamientos. Claro que era necesario y van 2 códigos, pero el hecho de que sea necesario no nos excluye a la gran tarea que tenemos nosotros como autoridades, como cultores del derecho, de hacer ver, de hacer conciliar esa praxis y esa realidad bajo este valor tan fundamental como es la seguridad jurídica. Doctor, siguiente pregunta. Con la entrada en vigencia de la nueva normatividad, ¿los conceptos de dolo, culpa y error deben ser replanteados? Yo creo que la respuesta es sí. Y deben ser replanteados no en un giro de 180 grados, sino conforme a las nuevas realidades legislativas, a lo que ha querido el legislador. Seguramente nos hemos puesto a pensar qué ocurriría en la época en donde estuvo vigente la ley 734/2002. Quizás la orientación era que era más facilito el dolo. Hoy en día no. Hoy en día una imputación dolosa es mucho más exigente una década después. Y no solo debemos conformarnos por los criterios de construcción dogmática, sino el tema de la prueba de dolo. Es impensable que hoy en día todavía las autoridades judiciales no sepamos cómo se demuestra el dolo. Pero aún más terrible,
que todavía no estemos de acuerdo en la prueba indiciaria para demostrar el dolo, dada su indemostrabilidad o dada de pronto las deficiencias de la primera instancia. Hay que trabajar mucho en eso. Decirle a un servidor público, usted actuó con dolo, no es una tarea sencilla. Y si el proceso en verdad se cimienta en pruebas, como en efecto tiene que ser, hay que trabajar mucho eso. Hay que trabajar el plano de la epistemología, de la probática jurídica para demostrar cuándo una imputación es a título de dolo. Y la otra, que la culpa no sea simplemente el as bajo la manga ante la indeficiencia del dolo, en lo que el maestro Gómez Pavallo llama el in re versari ilícita, el de sacar la culpa como deficiencia del dolo. La culpa también hay que demostrarla. La culpa hay que acreditarla. Y eso, hasta que no se invente un mejor sistema, creo que la clave está en trabajar la prueba indiciaria correctamente entendida. Entonces, creo que sí hay, creo yo, elementos para decir que sí puede haber un replanteamiento, que la cosa no es tan cosmética, tan fácil de una legislación a otra. Creo que sí va a haber un cambio, no sé en qué velocidad, pero sí en clave de que hay que replantearnos estos conceptos y hacerlos mucho más sólidos, mucho más fuertes, mucho más exigentes. Última pregunta, doctor. ¿Los cambios efectuados provocarán en algunos casos el reconocimiento del principio de favorabilidad? Esa es una de las preguntas más importantes en el tema por todo lo que ello lleva. Si ustedes revisan las obras del profesor Gómez, Crítica Disciplinaria, por lo menos antes de la expedición de la ley 2094, decía que sí. Decía que sí. Quien les habla dice que no. Ahí nos distanciamos. ¿Por qué él dice que sí? Porque va a haber, él dice que hay una revalorización del concepto de dolo y seguramente los casos que se fallaron con esa concepción de dolo antes, con el predominio del conocimiento, con solo conocimiento y conciencia de la ilicitud, pues les va a faltar el elemento de la voluntad. Y al estar positivizado el elemento de la voluntad, va a haber un problema de favorabilidad. Yo sostengo exactamente lo contrario. Yo digo que no. Para mí, las normas de la ley 2094 y la ley de la ley 1952 deben ser tratadas como leyes interpretativas que deben incorporarse a lo que ya venía definiendo la ley 734. Me parece que no es que haya desaparecido el dolo, me parece es que no haya cambiado de manera abrupta el concepto de culpa. No, el hecho de que una ley, creo yo, quiera ganar en precisión, quiera orientarse a salvaguardar el valor de la seguridad jurídica, introduciéndose y positivizándose los elementos que ya un sector doctrinal lo tenía, o que la realidad habla de que son esos tres elementos, yo no creo que deba prosperar el argumento del principio de favorabilidad. Entre otras razones, porque no creo que haya principio de favorabilidad entre una de tantas interpretaciones de una ley con una nueva legislación. Creo que el principio de favorabilidad parte del argumento de que son dos legislaciones claras que van en sentidos diversos. Yo creo que parte de ahí. Pero la pregunta es fundamental, ¿por qué? Y en eso debemos tener tranquilidad, porque a eso le van a apostar los abogados litigantes. Esos son los temas que se van a discutir una vez entre la legislación, y para eso autoridades debemos estar preparadas. Ya quienes participamos de una manera en la confección de la 1952, estamos a salvo de la responsabilidad, porque ya otros enarbolaron las banderas de la ley 2094 y está bien, pero una y otra legislación tomó partido por la positivización de los tres elementos tradicionales del dolo. Sea uno, sea otro el caso, no se nos vaya a extrañar que en los procesos vayan a plantearse esta suerte de discusiones, de problemas, de que se aplique el principio de favorabilidad aún para los que los tienen sanción. Entonces debemos estar preparados. Creo yo, quien les habla, y así lo tengo escrito, no debe aplicarse en el grueso de los asuntos, ya tocará mirar en cada caso, el reconocimiento del principio de favorabilidad por temas de culpabilidad. Y voy a circunscribir mi afirmación, la voy a limitar. Por
temas relacionados con la conceptualización del dolo, los 3 elementos. No creo que una legislación que haya preferido positivizar los 3 elementos frente a una 734 que no tomó partido, no creo que hay lugar ahí del reconocimiento del principio de favorabilidad. Pero la discusión está por verse. El problema estará por aparecer, porque han habido 2 legislaciones con posterioridad a la 734, 2 momentos en que el Congreso de la República, nuestro órgano, se inclinó a que era necesario. Entonces, con esas herramientas tenemos que trabajar. Y me parece que el último argumento en temas de practicidad, ¿ustedes realmente creen que merecería que alguien que haya sido destituido e inhabilitado por haber proferido una decisión manifiestamente contraria a la ley, y quizá la autoridad quizás hizo énfasis en el conocimiento de los hechos y la conciencia de la ilicitud, y de pronto el análisis de voluntad fue débil o fue insuficiente? ¿Ustedes creen que por ese defecto, años después, porque hubo una ley, positivizó el elemento de la voluntad, ustedes creen que en ese caso se compadece que frente a una formalidad o un déficit en ese sentido viniera una autoridad a reconocer el principio de favorabilidad? Yo no creo. Yo me resisto a creerlo. Entonces, con esos elementos, creo que en charlas futuras, por supuesto, en estudios que lo hagan otros compañeros, yo creo que hay que trabajar a fondo en estos temas tan importantes de dogmática disciplinaria. Un agradecimiento muy especial al doctor Luis Hernando Castillo Restrepo y al doctor John Harvey Pinzón Navarrete, quienes desde su experiencia, desempeño académico y profesional han realizado una excelente explicación acerca de la dogmática disciplinaria, la cual nos permitió comprender la interpretación de esta normatividad que está lista para entrar en vigencia, introduciendo todos estos cambios relacionados con las categorías dogmáticas que conforman la estructura, principalmente de la responsabilidad disciplinaria, analizando las razones que sustentaron dichas modificaciones, así como los nuevos retos que tendrán las autoridades al ejercer la acción disciplinaria aplicando esta nueva normatividad. De nuevo, doctor John Harvey, doctor Luis Hernando, nuestros agradecimientos. De igual forma, a los servidores, servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias de nuevo, doctores, por estar aquí en la Escuela Judicial con nosotros. Un feliz día para todos.